in Medellín. Es bueno estar aquí de regreso en Medellín. This week we are going to study doctrine of the Bible. Esta semana vamos a estudiar la doctrina de la Biblia. This is a basic and necessary doctrinal course. Este es un curso básico y necesario, curso doctrinal básico y necesario. Everything that we know about God, Todo lo que sabemos acerca de Dios, everything that we know about life, todo lo que sabemos acerca de la vida, everything that we know about the world around us, todo lo que sabemos acerca del mundo que nos rodea, all come from the Bible. todo esto proviene de la Biblia. The Bible is the basic textbook of life. La Biblia es el texto básico de la vida. Without the Bible, there would be no Christianity, Sin la Biblia no tendríamos cristianismo, because the Bible is God's word on the Christian faith. porque la Biblia es la palabra de Dios para la fe cristiana. And you cannot have Christianity without the textbook of Christianity. Y tú no podrías tener cristianismo sin el libro o el texto libro del cristianismo. The Bible is the only book God wrote. Y la Biblia es el único texto, el único libro que Dios escribió. And so it is our only source of truth. Así que es nuestra única fuente de verdad. Truth comes from the Word of God. La verdad viene de la palabra de Dios. And so it is very important that we study the Bible Así que es muy importante que estudiemos la Biblia and what the Bible says about itself. y lo que dice la Biblia acerca de ella misma. Because the Bible is our only authoritative source of truth. Porque la Biblia es la única autoridad que tenemos acerca de la fuente de la verdad. And so what the Bible says about itself Así que lo que la Biblia dice acerca de ella misma is our only source of information about the Bible. es la única fuente de información acerca de la Biblia. So we are studying Así que vamos a estudiar the basic course of Christianity. el curso básico, la clase básica del cristianismo. Let's start with a very basic idea. Vamos a comenzar con una idea principal y básica, muy básica. The meaning of the word Bible. El significado de la palabra Biblia. On your Bible it says Santo Biblia. Sobre sus Biblias, en la cubierta, en la portada dice Santa Biblia. Right on the cover. Ahí, sobre la cubierta. Where did that name come from? ¿De dónde viene eso? How did we know that this would be the name of God's book? ¿Cómo sabemos que ese es realmente el nombre de la palabra de Dios? Well, the answer is the Bible told us this was its name. Y la respuesta es que la Biblia nos dice, o nos dijo que ese es realmente su nombre. The Greek word is biblion, La palabra griega es biblión, and that translates into the Spanish word biblia. y lo que se traduce al español es Biblia. And that word became associated with first the Old Testament, Y esto primero se asocia con los escritos del Antiguo Testamento and then eventually the New Testament. y luego, al pasar los tiempos, el Nuevo Testamento. So when Christians spoke of the Biblia, Entonces, cuando los cristianos hablan de Biblia, they were referring to the Old Testament and the New Testament. se están refiriendo tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento. But we named the book Holy Bible. Pero el nombre que tenemos nosotros, como la nombramos, es Santa Biblia. Where did the word holy come from? ¿De dónde viene la palabra santa? Well, again, we learn from the Bible that this is what the Bible calls itself.
Y de nuevo nosotros vemos y vamos a la Biblia y vemos que así mismo la Biblia se llama. In Romans 7:12, En Romanos 7:12, Paul wrote, Pablo escribe, "The law is holy, la ley es perfecta and the commandment is holy." y el mandamiento es perfecto. Now, when he spoke about the law and the commandment, Y cuando hablamos de la ley y el mandamiento, he was referring to the entire Old Testament. y cuando Pablo hablaba de ley nuevo y mandamiento, él se estaba refiriendo a todo el Antiguo Testamento. And since the Old Testament was holy, Entonces, de esta manera tenemos que todo el Antiguo Testamento es santo they called it the Holy Book. y por eso él la llama el Santo Libro. And that's where the name came from. Y de ahí es donde viene este nombre. So even the name of the Bible comes from the Bible. Así que incluso el nombre Biblia proviene de la Biblia. Now this helps us to understand what we call the sufficiency of the Word of God. Esto nos ayuda a entender acerca de la Sufficiency. acerca de la suficiencia de la Escritura. What we mean is that the Bible is totally sufficient for all of our needs. Lo que significa que la Biblia es totalmente suficiente para todo lo que necesitamos. Everything that we need for life and godly living comes from the Bible. Todo lo que necesitamos para la vida y para la vida piadosa viene de la Biblia. The Bible is sufficient unto all things. La Biblia es suficiente para todas las cosas. It is the total source of truth for the believer. Es la fuente de la verdad o la total fuente de verdad para todo creyente. And so we do not need any other resource to know about God or life or holy living. Así que nosotros no necesitamos de ningún otro recurso para saber para conocer a Dios, para conocer o saber acerca de la verdad o de la vida. One of the great theologians was John Gill. Uno de los más valientes teólogos fue John Hill. Has anybody ever heard of John Gill? ¿Alguien ha escuchado acerca de John Hill? Anyone? Maybe it will help if I tell you that John Gill was the teacher of Charles Spurgeon. Quizás esto podría ayudarles, el saber que John Hill fue profesor de Charles Spurgeon. How many of you have heard of Charles Spurgeon? ¿Quiénes han escuchado acerca de Charles Spurgeon? Everybody's heard of him. Now you know who his teacher was. Ahora saben quién fue su teacher, su profesor. John Gill was a great pastor and theologian. John Hill fue un gran pastor y teólogo. Listen what he wrote. Y escuchen lo que él escribió. The Bible is holy because of its author. La Biblia es santa debido a su autor. God is holy, Dios es santo. and anything that comes from God is holy. Y cualquier cosa que provenga de Dios es santa. And so John Gill understood that the book is the Holy Bible because the author is the Holy God. Así que John Hill entendió que la Biblia es santa porque Dios es santo. Did you want Pablo to take over? Okay. You're doing such a good job. I will continue. Okay. Very good. Then let's continue for a little bit. Okay, now let's talk about the word scripture. Así que vamos a hablar ahora acerca de la palabra escritura. We often use the word scripture to refer to the Holy Bible. Nosotros comúnmente nos referimos a la Biblia con la palabra escritura. The word scripture comes from a Greek word. La palabra escritura proviene de una palabra griega. The word is graphe, La palabra griega es grafo and it means writing.
y que significa escritura. And the Old Testament was known as the writings. The Old Testament. The Old Testament was known as the writings. El Antiguo Testamento, sorry, again. They called the Old Testament the writings. Ok, el Antiguo Testamento es conocido como los escritos, ¿cierto? And by that, they meant that they were authoritative. Y por esto ellos tienen su autoridad. And so the word scripture eventually was used to describe the Old Testament. Así que estos escritos eventualmente, So the word scripture was eventually used to describe the Old Testament. así que esta palabra escritura eventualmente se utilizó para describir al Antiguo Testamento. And so the church understood that the Old Testament was authoritative writing. Así que con este tiempo la iglesia reconoció que el Antiguo Testamento eran los escritos de Dios, era la palabra de Dios. In the first century, the word scripture was also applied to the New Testament. Sorry, say it again. In the first century, En el primer siglo, the word scripture la palabra escritura was also applied to the New Testament. fue también insertada, aplicada al Nuevo Testamento. And so eventually, all of the Bible became known as the scriptures. Y con el tiempo, toda la Biblia fue llamada, tanto el Antiguo como el Nuevo, escritura. Which meant all of the Bible is authoritative writing. Lo que significa que toda la Biblia es un escrito autoritativo. It was authoritative because the church understood that it came from God. Y fue autoritativo, y es autoritativo porque la iglesia entendió que provenía de Dios. And God is our absolute authority in all things. Y Dios es la autoridad absoluta de todas las cosas. And so, if something was called scripture, Así que hay algo llamado escritura, that was the same thing as saying it was authoritative writing from God. sorry, That was calling it scripture was the same thing es la misma cosa as saying this is authoritative writing from God. que decir, si decimos escritura es lo mismo que decir la autoritativa palabra de Dios o escritura de Dios. In the Old Testament, the scriptures were divided into three main sections. En el Antiguo Testamento está dividido principalmente en tres secciones. The first section was called the law, La primera sección la llamamos la ley, and that referred to the 5 books of y esta Moses. se refiere a los 5 libros de Moisés. The second section was called the prophets, La segunda sección es llamada los profetas, and this included all of the books written by prophets. y esto incluye todos los libros escritos por los profetas. And then the third section was called the writings, Y la tercera sección es llamada los escritos, and this included books like Psalms and Proverbs and Ecclesiastes, y esta sección incluye libros como Salmos, Job, Eclesiastés, Proverbios, also the book of Job and the Song of Solomon. y el libro de Cantar de los Cantares también está incluso, y el libro de Job. And so these three main sections became one way of describing the Old Testament. Así que estas tres secciones describen de una sola forma la escritura del Antiguo Testamento. If somebody referred to the law and the prophets and the writings, Si alguien se refiere a la ley o a los escritos, they were referring to the Old Testament. se están refiriendo al Antiguo Testamento. In some places, the Old Testament is simply called the law and the prophets. En algunas partes, la palabra de Dios o la escritura se refiere a
la ley y a los profetas. And in other places, the entire Old Testament is simply called the law. Y en otros lugares, el total del Antiguo Testamento se les llama la ley. Sometimes the term law was replaced with the word Moses. Y algunas veces se cambió la ley para referirse a Moisés. And so when somebody referred to Moses, they were referring to the 5 books that he wrote. Así que podríamos leer que cuando alguien dice Moisés, se está refiriendo a los 5 libros que escribió Moisés. And sometimes that third section called writings Y a veces la tercera sección llamada escritos was referred to by the word Psalms. se describe con la palabra salmos. Psalms was the largest book in the writings, Salmos es el libro más grande de los escritos. and so it was often used as the name for the entire section of Así the Old que Testament. frecuentemente se utiliza para describir toda esta sección del Antiguo Testamento. One example of that is in Luke 24:44. Un buen ejemplo de esto es en el Evangelio de Lucas 24. In Luke 24:44, Jesus is speaking, Perdón, Lucas 24:44. Y en esta parte Jesús está diciendo, and he is talking to 2 men on the road to Emmaus. y él está hablando con 2 hombres en camino a Emaús. And he refers to the Old Testament, Él se refiere al Antiguo Testamento and he calls it Moses, the prophets, and the Psalms. y él se refiere con estas palabras, Moisés, los profetas y los salmos. And so that was Jesus' way of referring to the entire Old Testament. Y esta fue la forma en la que Jesús se refirió al Antiguo Testamento completo. The word scripture then was applied to the Old Testament as a single word describing all of the Old Testament. Sorry. The word scripture was a single word that described all of the Old Testament. La palabra escritura es una palabra simple que describe todo el Antiguo Testamento. And eventually it also described all of the New Testament. Y eventualmente también describió todo el Nuevo Testamento. Now in the New Testament, Ahora, en el Nuevo Testamento we have examples of the word scripture referring to the entire Bible. nosotros tenemos referencias de la palabra escrita refiriéndose a toda la Biblia, Both Old and New Testament. tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. We also have examples where the word scripture refers to certain parts of the New Testament. Y también tenemos referencias que también hacen referencia a partes, la palabra escritura haciendo referencia a partes específicas de la Biblia. But in both cases, Pero en ambos casos, the word scripture always referred to the authoritative writings from God. pero en ambos casos, la palabra escritura está haciendo referencia al libro autoritativo, a los escritos autoritativos de Dios. And so, if something is referred to as scripture, Así que si algo se refiere a escritura, you know for sure lo que ustedes tienen que tenerse seguro is that it originated with God and not with men. es que fue originado por Dios y no por el hombre. In the New Testament, quoting scripture was the same thing as quoting God himself. El Nuevo Testamento cita las Escrituras como si estuviese citando a Dios mismo. For instance, in the book of Romans chapter 4, Por ejemplo, el libro de Romanos capítulo 4, Paul is discussing the faith of Abraham. Pablo está discutiendo acerca o hablando acerca de la fe de Abraham. And he is attempting to prove
that justification is by faith alone. Y su intención es demostrar que la justificación es por fe sola. And so he appeals to God, Y él apela a Dios, but he asks the question, what saith the Scripture? pero él hace esta pregunta: ¿qué dice la Escritura? And then he quoted from the Old Testament. Y luego él cita al Antiguo Testamento. And so quoting Scripture was the same thing as quoting God. Así que citar a la Escritura en este pasaje es citar a Dios. We see this again in the book of Galatians chapter 4, Y también lo vemos en el libro de Gálatas, capítulo 4, where Paul again is asking a theological question. donde Pablo está de nuevo respondiendo una pregunta teológica. And then he answers the question by again saying, what saith the Scriptures? Y él luego responde esta pregunta preguntando qué dicen las Escrituras acerca de esto. And then he quotes from the Old Testament. Y luego él cita del Antiguo Testamento. So again, we see an example where quoting Scripture is the same thing as quoting God. Así que nosotros estamos viendo que citar las Escrituras es citar a Dios mismo, como lo hace Pablo. And so this makes the word Scripture very important in the doctrine of the Bible. Así que nosotros vemos esto muy importante en la doctrina de la Biblia. Because we must understand that when we see the word Scripture, Porque debemos entender que cuando vemos la palabra Escritura, then what we are referring to is the Word of God. lo que tenemos que darnos cuenta es que se está refiriendo a la palabra de Dios. To help us see the equality between the Old and New Testament, Algo que nos puede ayudar a ver la igualdad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento we can go to the book of Romans. es en el libro de Romanos. Podemos ir al libro de Romanos, In Romans chapter 1, capítulo 1. we see that the Scriptures again are called Holy Scriptures. Nuevamente acá las Escrituras son llamadas Santas Escrituras. The Old Testament was called Holy Biblia. The Old Testament. Old Testament. El Antiguo Testamento fue llamada Santa Biblia And the New Testament here is called Holy Scriptures. y aquí el Nuevo Testamento está siendo llamado Santa Biblia And o Santa so Escritura. this helps us to again see the connection between the Holy Bible and Scripture. Y así que esto nos ayuda a ver la conexión que hay entre la Santa Biblia y la Escritura. Both are called holy. Ambas son llamadas santas. And that puts them in equality as terms. Y de esta manera se colocan en términos iguales. The Holy Bible is the same thing as Holy Scripture. La Santa Biblia es lo mismo que la Santa Escritura. There is another term in the New Testament that also refers to the Bible. Hay otro término ahí en el Nuevo Testamento que se refiere también a la Biblia. And this term is found in 2 Timothy 3:15. Y este término se encuentra en 2 Timoteo 3:15. This verse refers to the Holy Scriptures Este término se refiere a la Santa Escritura as sacred writings. como escritura secreta. So again, we see the emphasis that Scripture is holy. Y nosotros vemos acá de nuevo que la Escritura es santa. And that helps to understand the importance of the word Scripture. Sorry. That makes us understand the importance of the word Scripture. Y esto nos hace o nos ayuda a entender la importancia de la palabra santa. Because the church always understood it as the Word of God, which is holy.
Porque la iglesia del mundo entendió que el Nuevo Testamento también es llamado, sorry, say it again. The Word of God, which is holy. Que la palabra de Dios es también santa. That takes us through the introduction to doctrine of the Bible. Estos textos son de introducción a la doctrina de la Biblia. And now we're going to look into some more terminology. Y ahora vamos a ver algunos cuantos terminologías. So this might be a good time to have Pablo step in. Okay. Okay? Everybody thank Felix for his translation. One of the big questions that comes up in this study is, where did the Bible come from? Una de las grandes preguntas que surge con este estudio es, ¿de dónde viene la Biblia? When I come back to teach in September, Cuando venga nuevamente a enseñar en septiembre, the entire course will be devoted to answering that question. todo el curso va a estar dedicado a responder esa pregunta que acabamos de hacer. The course is Introduction to the New Testament. El curso se llama Introducción al Nuevo Testamento. But what we're going to do in this course is give a much shorter answer Pero lo que vamos a hacer en este curso es simplemente ofrecer una respuesta más corta, that we will then expand upon greatly in September. respuesta que se va a expandir más ampliamente cuando lleguemos en septiembre a ver Introducción al Nuevo Testamento. But for now, we're going to look at two verses. Pero por el momento entonces vamos a mirar dos versículos. We're going to look at 2 Timothy 3:16. Vamos a mirar 2 de Timoteo 3:16. This is the passage that talks about the inspiration Y, of Scripture by God. y este es el pasaje que habla acerca de la inspiración de las Escrituras de parte de Dios. And then we're going to talk about 2 Peter 1:21. Y luego hablaremos de 2 de Pedro 1:21. This is the passage that talks about how God used holy men to Y- write the Holy Scriptures. Y este es el pasaje que habla cómo Dios usó a estos hombres santos para inspirar o para escribir las Santas Escrituras. And I would encourage you to have a copy of your Bible open Bueno, les los animo para que abran sus Biblias as we study these very important ideas. mientras estudiamos estas ideas tan importantes. First, let's start with 2 Timothy 3:16. Comencemos primero con 2 de Timoteo 3:16. This is a verse that many of you could recite from memory. Este es un versículo que muchos de ustedes podrían decir de memoria. All Scripture is given by inspiration of God Toda la escritura es inspirada por Dios and is profitable for doctrine, y es útil para enseñar, for reproof, para redarguir, correction, para corregir, and for instruction in righteousness. para instruir en justicia. We're going to focus on the first part of that verse. Vamos a enfocarnos en la primera parte de ese versículo. All Scripture is given by inspiration of God. Toda la escritura es inspirada por Dios. First of all, notice the word Scripture. En primer lugar, noten la palabra escritura. Remember that whenever you see the word Scripture, Recuerden que cada vez que ustedes vean la palabra escritura, it refers to the authoritative writings by God who is holy. se está refiriendo a ese escrito autoritativo por Dios que es santo. And so Scripture means the Holy Bible. Así que entonces escritura significa la Santa Biblia. And so Paul is telling us how the Bible came into existence. Así que lo que Pablo está haciendo es diciéndonos cómo es que la Biblia llegó a existir. And it came into existence Y llegó a existir
because it was given by inspiration of God. porque fue dada por inspiración de Dios. Now that phrase, Ahora, esa frase, given by inspiration of God, cuando dice allí que inspirada por Dios, is actually one word in the Greek. de hecho, en el griego es una sola palabra. And it is a very special Greek word. Y es una palabra griega muy especial. This is the only place in the Bible where anyone uses that Greek word. Es el único lugar en la Biblia donde alguien use esta palabra en particular. And so we do not have other scriptures to compare Así que no tenemos otras escrituras para comparar, to help us discover the meaning of the term. para que nos ayude a descubrir el significado de este término. But we do have a very good understanding of the components of the Greek word. Pero sí tenemos un buen entendimiento de los componentes de esta palabra en griego. It's actually what is called a compound word. A esto es lo que se le llama una palabra compuesta. That's two words put together to make one word. Es decir, dos palabras que se juntan para formar una sola palabra. The first part of the word means God. La primera parte de esta palabra nueva significa Dios. And the second part of the word means given by inspiration. Y la segunda parte de esta palabra significa inspirada. In the Greek language, this word is a verb. En el idioma griego, esta palabra es un verbo, a verb, es un verbo Which means it's intended to convey action. que significa o intenciona, tiene la intención de transmitir acción. So this word is telling us about something that God did. Así que este verbo, esta palabra, está hablando de algo que Dios hizo. And what God did Y lo- was He gave us all Scripture. Y lo que Dios hizo fue que Él nos dio toda la escritura. And He did it by inspiration. Y Él lo hizo por inspiración. Now the word itself means God breathed. La palabra en sí misma significa Dios sopló, exhaló. You know, the breath of God Es decir, el aliento de Dios is very powerful. es muy poderoso. It refers to God expressing His innermost thoughts Eso se refiere a Dios expresando sus pensamientos más internos and at the same time conveying His complete and total power. y a la misma vez transmitiendo su poder completo y total. And so here we are told that God breathed. Así que aquí se nos dice que Dios sopló, exhaló. And what came out when Y- God breathed? ¿Y qué vino, qué salió cuando Dios sopló? All Scripture. Toda la escritura. And that's why we say that the Scriptures are powerful Y por eso es que nosotros decimos que todas las escrituras son poderosas and holy y son santas, because they came from the very essence of God Himself. porque ellas vinieron de la misma esencia de Dios. Just to give you an example of how powerful the breath of God is. Solo para darles un ejemplo de cuán poderoso es el aliento de Dios. Remember in the book of Genesis chapter 2, Recuerdan allí en Génesis capítulo 2, God said, "Let us make man in our own likeness and image." Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. And so God formed Adam out of the dust of the ground. Así que Dios formó del polvo de la tierra el cuerpo de Adán. And then the Bible says God breathed into what he had formed. Y luego dice la escritura que Dios sopló en este cuerpo que él había formado. And the result, Y el resultado, Adam became a
living soul. Adán llegó a ser entonces un alma viviente. Now that is amazing. Eso es sorprendente. I mean, if you went out and found some dirt Si ustedes salieran allá a la calle y encontraran algo de barro, de polvo, and formed it into the shape of a man, y lo formaran dándole forma de hombre, and then you breathed into it, y luego ustedes soplaran en él, nothing would happen no pasaría nada, because you're not God porque ustedes no son Dios. and your breath is not powerful. Y el aliento de ustedes no es poderoso. Well, it might be, but we have mouthwash for that. It might be. It might be powerful, but that's why we have Po- mouthwash. podría ser poderoso, pero por eso es que tenemos enjuague bucal. But when God breathed into this lump of clay, it became a living soul. Cuando Dios sopló sobre este cuerpo de barro, llegó a ser un alma viviente. In other words, the breath of God brought life into existence. En otras palabras, Dios trajo la vida a la existencia. There was no life in the lump of clay, No había ninguna vida en este cuerpo de barro, but God breathed life into the lump of clay, pero Dios sopló vida a este cuerpo de barro. and Adam became a living soul. Y Adán llegó a ser un alma viviente. And now we move to the New Testament, Y luego nos movemos al Nuevo Testamento and again we see God breathed. y nuevamente vemos que Dios sopló. But this time we see God breathed the scriptures. Pero en esta ocasión lo que vemos es que Dios sopló, inspiró las escrituras. And so the same God that was able to breathe life into a lump of clay Así que el mismo Dios que tuvo la capacidad de soplar vida sobre un cuerpo de barro, now breathes life into the very words of his holy book. ahora entonces Él sopla vida en las mismas palabras de su libro santo. That's why we say that the Bible is a living book. Por eso es que nosotros decimos que la Biblia es un libro viviente. Remember in Hebrews 4:12, ¿Recuerdan lo que dice Hebreos 4:12? the word of God is alive and powerful. Allí dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Why is it alive and powerful? ¿Por qué es viva y eficaz? Because it was formed by the breath of God. Porque fue formada por el aliento de Dios. God breathed and the scriptures were formed. Dios la sopló, la exhaló y se formaron las escrituras. Just like God breathed into the Old Testament times and Adam became a living soul. Justo así como Él sopló allí en el Antiguo Testamento y Adán llegó a ser un alma viviente. That makes the Bible a unique book. Y eso entonces hace que la Biblia sea un libro único. In fact, it makes the Bible of supernatural origin. De hecho, hace que la Biblia sea de un origen sobrenatural. We're going to talk about that a little later on. Más adelante vamos a hablar de eso nuevamente. But what is the application of this doctrine of inspiration? Bueno, ¿cuál es la aplicación de esta doctrina de la inspiración? If all scripture is given by inspiration of God, Si toda la escritura es inspirada por Dios, that means our entire Bible is produced by God. eso significa que la Biblia entera es producida por Dios. What do we conclude from that? ¿Y qué concluimos de eso? Well, the Bible is alive, Que la Biblia es viva, it's powerful, que es poderosa, it's authoritative que es autoritativa, because it's the Word of God. porque es la palabra de Dios. There is no higher authority than God. No hay una autoridad mayor que Dios. And so we have no higher authority than the Word of God. Así que nosotros no tenemos una autoridad mayor que la palabra de Dios. We can also conclude También podríamos concluir that the Bible is without error. que la Biblia es sin error. There is no error in God.
No hay error alguno en Dios. And so the breath of God could not produce error. Así que decimos que el aliento de Dios no podría producir error alguno. The Bible is infallible, Entonces la Biblia es infalible. which means completely reliable and trustworthy. Y lo que quiere decir esto es que es completamente confiable y digna de confianza. Because God is completely reliable and trustworthy. Porque Dios es completamente confiable y digno de confianza. And then we also conclude Y luego concluimos también that the Bible is holy, que la Biblia es santa, because God is holy. porque Dios es santo. This is what John Gill concluded. Eso fue lo que John Gill concluyó. Because he said the Bible is holy because its author is holy. Él dijo, la Biblia es santa porque su autor es santo. And so, as we take one more look at 2 Timothy 3:16, Bueno, mientras damos una mirada a segunda de Timoteo, una segunda mirada a segunda de Timoteo 3:16, I want you to notice the first word, all. quiero que noten la primera palabra que aparece allí, toda, toda. This means the entire Bible, Esto quiere decir la Biblia entera, every part of the Bible, cada parte de la Biblia was given to us by inspiration se of nos God. dio por la inspiración de Dios. Today there are many people trying to convince us that part of the Bible is not binding on us today. Algunas personas están tratando de convencernos de que parte de la Biblia no son obligantes a nosotros en el día de hoy. They say that parts of the Bible have no authority over us today. Lo que están diciendo es que parte de la Biblia no tienen autoridad sobre nosotros en el día de hoy. Because they say that parts of the Bible are not inspired. Porque lo que ellos dicen es que partes de la Biblia no son inspiradas. That's why it is so important to study the correct words in this verse. Y esa es la razón por la cual es tan importante estudiar las palabras correctas en este versículo. And to understand that when God breathed out His word, Y que entender que cuando Dios inspiró su palabra, it was known as Scripture, conocida como la Escritura, and all of it is inspired, y toda ella es inspirada, not just parts of it. no solamente partes de ella. And so that means that the whole Bible is authoritative. Y lo que eso quiere decir es que toda la Biblia es autoritativa. The whole Bible is without error. Toda la Biblia no carece de error. The whole Bible is infallible. Toda la Biblia es infalible. The whole Bible is holy, Toda la Biblia es santa. which means that the whole Bible is sufficient to meet every need we have. Y lo que quiere decir esto es que toda la Biblia es suficiente para suplir toda necesidad que nosotros tengamos. The other verse that we want to look at is 2 Peter 1:21. El otro versículo que queremos mirar entonces es 2 de Pedro 1:21. This verse is talking about the men that God used to put the Bible in written form. Y este versículo está hablando de estos hombres santos que Dios usó para poner la escritura en forma escrita. God used holy men to write His word. Dios usó hombres santos para que escribieran su palabra santa. And the scripture says that holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Y dice allí la escritura que estos santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Now, I think it's important to again look at every word in that verse. Y creo que nuevamente es importante mirar a cada una de las palabras de este versículo. First of all, who did God use?
En primer lugar, ¿a quién usó Dios? He used holy men of God. La respuesta es, usó hombres santos de Dios. First of all, they were holy. En primer lugar, estos hombres eran santos. Now, this does not mean that they were sinless. Esto no quiere decir que ellos no tenían pecado. The Bible says, for all have sinned and La- fall short of the glory of God. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. But what it's referring to is the fact that God used men who were believers in Him. Lo que esto quiere decir es que Dios usó hombres que eran creyentes de Él, tenían fe en Él. Remember, when you become a believer in the Lord Jesus Christ, Recuerden que cuando ustedes llegan a ser un creyente de nuestro Señor Jesucristo, by grace, through faith, por la gracia a través de la fe, then you are identified in Scripture as a saint. entonces ustedes son identificados en la Escritura como santos. And the word saint means holy. Y la palabra santo obviamente significa apartado. In 1 Peter 2:9, you are called a holy priesthood. Si ustedes ven en 1 de Pedro 2:9, allí se nos llama a nosotros un sacerdocio santo. So the word holy in 2 Peter 1:21 Así que la palabra santo en 2 de Pedro 1:21 reminds us that God used men who were believers in Him. nos recuerda de que Dios usó hombres que eran creyentes de Él. Men who were saved by grace through faith. Hombres que fueron salvos por la gracia a través de la fe. And then the verse says they were men of God. Y luego el versículo dice que estos eran hombres de Dios. Men whose lives put forth a clear testimony of serving God. Hombres cuyas vidas demostraban un testimonio fiel de servir a Dios, Of living for God, de vivir para Dios, trusting in God, de confiar en Dios. genuine converts to Christianity. Convertidos genuinos al cristianismo. And so these holy men of God were used to write the words of God. Así que estos hombres santos de Dios fueron usados para escribir las palabras santas de Dios. Now, remember, we said earlier that quoting Scripture was considered the same thing as quoting God. Recuerden que dijimos antes que citar las escrituras es la misma cosa que citar a Dios. And so we see in our verse that Peter uses the word spoke. Así que vemos aquí en el versículo que allí se usa el verbo hablaron. God spoke, Así que Dios habló. and the holy men of God wrote. Y entonces los hombres santos de Dios escribieron. Now, how did God speak to the men He used to write the Bible? Ahora, ¿cómo Dios le habló a estos hombres que Él usó para escribir la Biblia? Well, this is something that is very difficult to comprehend Ahora, esto es algo que es muy difícil de entender, because it was not God speaking in an audible voice, porque no era Dios hablando en una voz audible, but it was God speaking to them in a way that was guarded by the Holy Spirit. sino que Dios estaba hablándoles de una forma que era guardada por el Espíritu Santo. And so, as the holy men were writing the scriptures, the Bible says Así que mientras los hombres de Dios estaban escribiendo las Escrituras, la Biblia dice they were moved by the Holy Ghost. que ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Now, this is an important phrase. Ahora, esta es una frase muy importante. The key word is the verb moved. La palabra clave aquí es el verbo inspirados, en inglés dice movidos. The word could mean guided, La palabra podría significar
guiados or directed o dirigidos or supervised o supervisados or guarded. o guardados. It means all of those things. Significa todas estas cosas. It also means to carry along by holding up. Esto también significa llevar consigo como cargando. And I think this is a more descriptive term, Y este es un término que es mucho más descriptivo, especially if you understand the philosophical concept of words as they understood them in that day. especialmente si entendemos el concepto filosófico de las palabras como eran entendidas en ese tiempo. The Jews had the idea that a word had substance. Los judíos tenían la idea de que una palabra tenía sustancia. And so when I speak words, Así que cuando yo hablo palabras, the words in their thinking las palabras en su pensamiento leave my mouth, salían de mi boca, travel through the air to you, viajaban a través del aire hacia ustedes, enter into you, entraban en ustedes and become a part of you. y llegaban a ser parte de ustedes. That's how they understood words to operate. Así era como ellos entendían la operación de las palabras. Now we see an example of this in 1 Samuel chapter 3. Y vemos un ejemplo de esto en 1 de Samuel capítulo 3. Remember, Samuel was called by God to be the prophet in Israel. Recuerden que Samuel fue llamado por Dios para ser el profeta de Israel. And Samuel obeyed God and prophesied all throughout Israel. Y Samuel obedeció a Dios y profetizó en todo Israel. And God gave Samuel the words that he wanted him to say. Y Dios le dio a Samuel las palabras que él quería que Samuel dijera. And then the Bible says something very interesting. Y luego entonces la Biblia dice algo muy interesante. It said, when Samuel spoke, Dice la palabra que cuando Samuel hablaba, God did not allow any of his words to fall to the ground. Dios no permitió que ninguna de sus palabras cayera a tierra. Isn't that interesting? ¿No les parece eso interesante? It's like Samuel's words came out of his mouth, Es como si las palabras de Samuel salieran de su boca, but God upheld them es como si Dios las sostuviera, como cargándolas, so they wouldn't fall to the ground before they reached the listener. para que no se cayeran al piso antes de que alcanzaran al oyente. And so we see God carrying along the words by holding them up. Así que vemos aquí a Dios cargando, llevando las palabras consigo como cargándolas. So God's words spoken by Samuel Así que las palabras de Dios habladas por Samuel were carried along and held up by God fueron llevadas consigo y cargadas por Dios, until they reached the ears of the listener. hasta que ellas alcanzaban los oídos del oyente. Well, this is the word picture behind the Greek word moved. Y esta es el cuadro de palabras que está detrás de la palabra inspirado, movido. So we see God, the Holy Spirit, upholding by carrying along the words of God as they were written by the holy men. Así que entonces vemos al Espíritu Santo llevando consigo las palabras, cargándolas y llevándolas a los hombres que fueron inspirados para escribirlas. In other words, God was very carefully guarding and supervising everything they wrote. En otras palabras, lo que Dios estaba haciendo es siendo muy cuidadoso, guardando cada una de las palabras que Él quería que ellos escribieran. God made sure they could write whatever they wanted to write, Dios con eso se aseguraba de que ellos escribieran cualquier cosa que Él quería que ellos escribieran. Each writer used his own education and vocabulary. Bueno, cada escritor escribió basado en su propia educación y su propio vocabulario.
each writer had a unique style of writing. Cada uno de estos escritores tenía un estilo de escritura único, But the end result, pero el resultado final, guaranteed by the moving of the Holy Spirit, garantizado por la inspiración del Espíritu Santo o ese mover del Espíritu Santo, was that every word that was written, es que cada una de esas palabras que fueron escritas, whether it was written by Peter or Paul, bien sea escritas por Pedro o por Pablo, or Moses or Isaiah, o por Moisés o por Isaías, or any of the other writers, o cualquier otro de los escritores, every word written was the word God wanted. cada una de las palabras escritas eran las palabras que Dios quería que se escribieran. That creates a very interesting dynamic between God and the holy men who wrote the Word of God. Y eso crea una dinámica muy interesante entre Dios y estos santos hombres que fueron encargados de escribir la palabra de Dios. And so these two concepts of inspiration and moving by the Holy Spirit Así que estos dos conceptos de inspiración y ese mover del Espíritu Santo describe to us how God communicated His Word into written form. nos describen cómo fue que Dios comunicó su palabra en forma escrita. The end result Yep. is that the Scriptures are inspired, Y el resultado final es que las escrituras son inspiradas and the writers were superintended in such a way that every word they wrote was the word God wanted. y estos escritores fueron supervisados de tal manera de que cada palabra que ellos escribieron eran las palabras que Dios quería que ellos escribieran. With the final result that the Bible is the Word of God. Y con el resultado final que la Biblia es la palabra de Dios.